Muy buenos días tengan todos ustedes, aquellos que ya están conectados, aquellos que ya están esperando esta transmisión. Dios les bendiga en esta mañana. Bendecimos en el nombre de Jesús sus vidas. Y qué bueno, ¿verdad?, que estás en esta mañana conectado. Esperemos que como todas las transmisiones sean de bendición para ti, para tu familia. Y en esta mañana, ¿verdad?, voy a compartir esta palabra creyendo que va a ser de bendición para ustedes. El tema de esta palabra es confiando en Dios. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que creer que Dios existe, tenemos que creer y poner nuestra confianza en Dios, de que Él está ahí con nosotros en cualquier cosa que pasemos, en cualquier circunstancia. Debemos estar seguros de que Dios está ahí con nosotros. Y en esta mañana yo te invito a que abras tu Biblia ahí en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 12. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo progonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los hijos de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario y a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad de que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Esta es la palabra de la cual yo quiero compartirte. En esta mañana esta historia nos habla de un hombre de guerra, un hombre el cual era el rey de Israel, y él luchaba, ¿verdad?, contra las naciones contrarias, ¿verdad? Y este hombre, cuando le dicen, ¿verdad?, que un gran ejército viene contra ti, él al momento se asusta, ¿verdad? Y él se pregunta: ¿qué voy a hacer? Él sintió miedo en ese momento, ¿verdad? Cuando le dicen: viene contra ti una grande multitud, porque no solamente era un ejército, una nación, sino eran dos juntas. Si con un ejército se batallaba para pelear, se batallaba para obtener la victoria, cuánto más cuando eran dos naciones juntas y que se venían en contra de Josafat. Pero algo hermoso que nos enseña la lección es que dice que lo primero que hizo él fue correr a la casa de Dios. Él sabía, porque sus
sus antepasados, los reyes que habían estado, unos habían sido justos, otros no, y él había escuchado del brazo de Jehová poderoso que había hecho grandes cosas, y eso lo había alentado a él a depositar toda su confianza en Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar, que él sabía que Dios, si Dios lo había llevado hasta ese lugar, es porque Dios le iba a dar la victoria. Quizás algunas veces, a veces vienen y se nos presentan delante de nosotros problemas grandes, y quizás decimos, ¿qué vamos a hacer? Y tristemente a veces buscamos la solución en personas incorrectas, buscamos el consejo en personas equivocadas, y en vez de correr a la casa de Dios por un consejo, por la dirección de Dios, a veces corremos con el amigo, con la vecina o con una persona en la cual nosotros depositamos nuestra confianza. Quizás a veces pudiera ser un bueno el consejo, pero no está guiado por Dios, y podemos equivocarnos. Más algo que nos enseña aquí la palabra, algo que dice que lo que hizo Josafat fue que primero él reconoció que Dios era soberano, que él era grande, que él era fuerte, y que si él depositaba su confianza en Dios, él iba a obtener la victoria. En todas las circunstancias de su vida él había reconocido que Dios le había dado las victorias. En el versículo 4 y 5 dice que corrieron a la casa de Dios a pedir ayuda, y en el versículo 9 también nos dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esa era la confianza que tenía Josafat, de que si él corría a la casa de Dios a pedir la dirección, a pedir el consejo, él sabía que estaba en un buen lugar, y él sabía que Dios iba a contestar esas peticiones que había en él. Yo no sé qué haces tú cuando viene a tu vida alguna circunstancia difícil, cuando se te presenta un gigante, cuando viene una enfermedad, un problema. Yo no sé hacia dónde corres tú. Quizás si te dan un diagnóstico de una enfermedad, quizás lo primero que haces tú correr a tu casa a llorar, buscando quien te pueda ayudar, cuando en vez de hacer eso debemos de correr a la casa de Dios, refugiarnos en Él. Dice que Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte en cualquier circunstancia, Él es nuestro médico, Él tiene toda la autoridad y la potestad sobre todas las cosas. No hay cosa que se detenga delante de Él, no hay nada que sea más grande que el poder de Dios. Él es grande, Él es poderoso, y cualquier cosa que venga a tu vida y que tú sientas esos temores y que tú digas, yo no puedo, es muy grande el problema por el que estoy pasando, es muy grande la necesidad, haz lo que hizo Josafat. Él corrió a la casa de Dios, y ahí él pidió consejo, ahí él pidió la ayuda, reconociendo que Dios era el único que le podía ayudar. Él veía un ejército grande que venía en contra de él, de su nación, de su pueblo, y él sintió ese miedo. Yo sé que algunas veces tú también lo has sentido, cuando se vienen esos problemas a tu vida grandes y que tú dices, ¿qué voy a hacer? Ten la confianza y ten la seguridad de que Dios está ahí, solamente que a veces nosotros nos equivocamos buscando la respuesta en donde no está. Y sabemos que Dios es el que tiene la respuesta a todos nuestros problemas, y lo único que tienes que hacer tú es recurrir a Él. Dios es el único que te puede ayudar. Y dice también en el versículo 6, dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él estaba reconociendo el poder de Dios, la fuerza que tiene Dios para sacarlo adelante. Él sabía que si él clamaba a Dios, lo iba a sacar de ese problema, de ese problema por el cual él estaba atravesando. Y dice
Josafat adoró a Dios, reconociendo su grandeza y su poder y su fuerza. Tú tienes que tener paz en medio de ese problema. Tú tienes que reconocer que Dios es el único que te puede ayudar y sustentar en los problemas que vienen a tu vida. Ten confianza en Dios, así como la tuvo Josafat. Yo me quedo sorprendida de cómo este hombre, viendo el problema que se venía en contra de él, él no dijo, yo voy a salir con mi ejército, yo sé que voy a vencer. Él no confió en sus fuerzas, él no confió en las armas que él poseía para pelear contra su enemigo. Él primero corrió a la casa de Dios a pedir consejo, a decirle, Señor, yo reconozco que yo no tengo las fuerzas, yo reconozco que yo no puedo, pero tú puedes darme las fuerzas que necesito. Y dice que recurrió a Dios pidiendo la dirección porque sabía que Dios le iba a ayudar. En el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hoy en esta mañana Dios te dice, no es la guerra, tú no tienes que pelear. Dice la palabra en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tienes por qué amedrentarte y asustarte ante aquel gigante que se presenta delante de ti. No tengas miedo al decir, es que es tan grande el problema, es tan grande la necesidad que hay en mi casa, en mi familia, que no sé a dónde recurrir. Haz lo que hizo Josafat. Él recurrió a Dios porque sabía que en él estaban las fuerzas, que él tenía el poder y la autoridad para ayudarlo a salir de este problema. Así como hoy en esta mañana yo te invito a que no dependas de tus fuerzas, no dependas de tu esfuerzo, de tu esposo, no dependas del salario que recibes, depende de Dios, porque nuestro Dios es rico para sustentarnos y para proveer las necesidades que hay en nuestra casa. Mira, si yo te platicara tres milagros grandes que Dios hizo en mi vida, y a través de esos milagros mi fe creció. Ahora yo sé que dependo de Dios. En cada situación que pasa en mi vida yo le digo, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi sustentador. ¿Por qué? Porque a través de las circunstancias que pasan en tu vida, eso te va a ayudar a que tú veas la mano de Dios, y tu fe va a crecer de tal manera que cuando venga el problema más grande que te acontezca, tú vas a decir, si Dios me sacó de aquellos problemas, Dios lo hará una vez más. Dios estará contigo, así como estuvo en otros tiempos. Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue siendo tu proveedor. No tengas miedo, no te desanimes, tú sigue depositando tu confianza en Dios. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tu trabajo, no dependas de quienes te rodean, depende de Dios, que es el único que te va a sostener hasta el último momento de tu vida. Y en los momentos más difíciles Dios va a estar contigo y jamás te va a dejar. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Él está ahí contigo para darte esas fuerzas. Quizás en estos momentos, a través de estas situaciones, muchos perdieron su trabajo, quizás muchos ya no tienen, quizás están comiendo, están sustentándose con lo más básico, con lo más indispensable, pero aún Dios ahí está contigo. Solamente tú tienes que clamar a Él, porque a veces dejamos a Dios en lo último. A veces primero recurrimos a otras cosas y a Dios lo dejamos en último, cuando sabes que Dios es el primero a quien tenemos que recurrir, porque de Él depende toda nuestra vida. Dice, Dios habló a Josafat diciendo, no tengas miedo, yo les doy la victoria. ¿Cuántas veces Dios te ha dado a ti la victoria? Eso te va a ayudar a que tú te confíes y pongas tu confianza en Dios. Dios te dice en esta mañana, no pelees con tus fuerzas, yo peleo por ti. En el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos,
que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ahí estamos viendo la respuesta de Dios. Ahí es donde estamos viendo cómo Dios actúa cuando tú dejas que Dios pelee por ti. Mira que Josafat ni siquiera tuvo que meter sus manos, ni siquiera su ejército lo utilizó. ¿Por qué? Porque Dios había puesto confusión entre los ejércitos que venían en contra de él. Por eso te digo en esta mañana, o sea, Dios está contigo. Deja que Dios pelee las batallas por ti. No quieras pelear con tus fuerzas porque te debilitas. Somos humanos. Nuestras fuerzas son pocas, son débiles, pero Dios es el que pelea por ti. Y dice que cuando Josafat, dice, empezó a entonar cantos y le dijo a todo el pueblo, entonen cantos, que suene la trompeta, las bocinas. Dice que cuando ellos empezaron a alabar a Dios con esas alabanzas, dice que entró una confusión entre el ejército contrario y dice que entre ellos mismos empezaron a matar. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado la victoria desde antes. Simplemente que a veces ponemos la mirada en el problema que es tan grande y nuestra fe se debilita. Somos carnales, somos humanos y a veces vemos que quizás no la vamos a librar, quizás vemos el problema y decimos no voy a poder. Pero mira que lo que hizo Josafat, él dice que empezó junto con su ejército, empezaron a adorar a Dios, a entonar alabanzas y a través de eso Dios les dio la victoria. Cuando tú te sientas triste, cuando tú sientas que el problema es tan grande, alaba a Dios, entona cantos, tú alábale, tú dile, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la autoridad. Y cuando tú empieces a alabar a Dios en medio de tu problema, Dios te va a dar la solución, Dios te va a dar la victoria. Quizás ni cuenta te vas a dar. Y como decía ahorita, ellos ni siquiera tuvieron que meter sus manos porque Dios estaba peleando por ellos. Deja que Dios pelee la batalla por ti. No quieras tú enfrentar las cosas con tus fuerzas. No quieras hacer tú las cosas a tu manera. Deja que Dios las haga, porque cuando Dios las hace no hay equivocación. Cuando Dios hace las cosas, todo sale bien. Y mira que esos ejércitos con los cuales estaba peleando Josafat eran fuertes y eran grandes. Pero Dios aún era más grande que esos ejércitos. Dios los había derrotado desde antes de que Josafat empezara a clamar. Dios ya les había dado la victoria, solamente que tenían que esperar en Dios. Fíjate, en el versículo 12 dice que él reconoció que no tenía las fuerzas. Él reconoció que no tenía las fuerzas para pelear contra tan grande ejército. Y él dijo, el enemigo es grande, el ejército es numeroso y mi ejército es poco. ¿Qué voy a hacer yo para pelear en contra de ellos? Pero él puso su confianza en Dios y dijo que él no sabía qué hacer. Por eso él recurrió y él le dijo al ejército, él juntó a todos los líderes y dijo, vamos a la casa de Dios, vamos a ponernos en ayuno y vamos a orar, a pedir la dirección de Dios. Porque cuando tú sabes que se te presenta un problema y tú dices, no sé qué voy a hacer, lo único que tienes que hacer es pedir el consejo de Dios, la dirección de Dios. Porque si tú te dejas guiar por tu mente, por tus pensamientos, por tus fuerzas, tú vas a hacer las cosas mal, te vas a equivocar porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. Mira que Josafat puso su confianza en Dios. Él creyó que Dios iba a pelear la batalla por él y salió vencedor, porque ni aún él tuvo que usar su ejército. Ellos solamente se quedaron alabando y cantando alabanzas a Dios, mientras que Dios estaba haciendo la obra, mientras que Dios estaba peleando por ellos. Ellos estaban alabando y adorando. Quizás tú digas, ay hermana, quizás usted no sabe el problema por el que estoy pasando. Sí, yo sé que a veces son problemas muy graves y difíciles, pero ahí es donde tú tienes que demostrarle a Dios que tú estás confiando en Él. Dios quiere que pongas tu confianza en Él, aun cuando el problema sea tan grande. Mira, Josafat hizo lo mismo. Él vio esos ejércitos y él se sintió sin fuerzas. Él dijo, yo no sé qué voy a hacer, pero él recurrió a Dios y él le dijo, vamos a entonar alabanza
fuerzas a Dios, Él nos va a guiar y Él nos va a dar la victoria. En esta mañana yo te digo, así como Josafat puso su confianza en Dios y al último Dios le dio la victoria, así hazlo tú en esta mañana. No sé cuál problema estés enfrentando tú, pero yo sí te puedo asegurar que si tú clamas a Dios y tú depositas tu confianza en Dios, pues más grande que sea el problema, por más grande que sea el ejército que venga en contra de ti, no va a pasar nada porque Dios va a pelear por ti. Pon tu confianza en Dios, no tengas miedo. Le dijo que no te amedrenten los problemas, así le dijeron a Josafat. No tengas miedo porque Jehová peleará por vosotros. En esta mañana es la palabra que yo te traigo en esta mañana, que tú pongas tu confianza en Dios, que no dependas de tus fuerzas, que no dependas del que está a tu lado. Quizás tú y yo no estemos luchando contra un ejército como Josafat, pero sí con la tentación que hay todos los días, por la cuales a veces pasamos, por la presión del trabajo, de que no hay dinero, de que no hay trabajo, con huestes espirituales que hay todos los días queriéndonos tumbar como ejército de Dios. Somos fuertes porque Dios es el que está con nosotros. Somos un ejército llamado para la victoria. Somos un ejército que Dios nos ha preparado para luchar, para pelear y ganar la batalla. Pero solamente tenemos que depender de Dios, no de tus fuerzas, no de las mías, no de lo que tú posees. Quizás tú puedes poseer riquezas, quizás tú puedes vivir una vida muy cómoda y tener las mejores comodidades, pero aún así eso no te va a evitar a que pases por una enfermedad. Y por más dinero que tú tengas, ni todo el dinero te va a poder comprar la sanidad, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tú tienes que depositar tu confianza en Dios y no en las cosas que tú posees. Y en esta mañana yo te invito a que como Josafat, él puso su confianza en Dios. Él salió vencedor porque vio el problema grande, pero supo a quién recurrir. Él supo a dónde ir. Nosotros a veces nos equivocamos porque a veces corremos a donde no debemos, pero mira, él se acordó que se había construido un templo y él dijo que él estaría en ese lugar y él corrió a ese lugar a pedir la dirección de Dios y vemos los resultados de que él tuvo la victoria, de que él solamente entonó alabanzas, de que él solamente le cantó a Dios y reconoció la grandeza de Dios y él obtuvo su victoria. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios y no del ejército que él poseía, ni de las armas que poseía su ejército, sino que él dependía de la grandeza y del poder y de la fuerza que Dios tenía y que él iba a darles esa victoria. En esta mañana esta es la palabra y yo te pido que tú tomes esta palabra para ti, que sea de bendición, que no te asusten los problemas, que solamente dependas de Dios y que tu confianza esté puesta en Dios. Dios te bendiga en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.